El tema de hoy se titula Un corazón obediente. Un corazón obediente. A la carne no le gusta que hablemos de esos temas, pero vamos a seguir hablando. Dice, la obediencia es someterse a la autoridad voluntariamente. Es someterse a la autoridad voluntariamente. Yo decido obedecer o no. Yo lo decido, no sé qué, voluntariamente. Yo soy el que decido qué hago, porque Dios nos dio a nosotros el poder más grande. ¿Cuál fue? El poder decidir. Nosotros decidimos lo que vamos a hacer. Nosotros somos los que determinamos lo que vamos a hacer. Amén. Y vamos a hablar un poquito de Jesús. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, verso 8 y 9. Dice, aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es obediencia. Aún Jesús, hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es obediencia. Esto está en la cabeza. Que para poder aprender obediencia, tenemos que sufrir. Y cuando estamos sufriendo decimos, ¿qué pasó, Dios? Pues es necesario pasar por ese sufrimiento. Es un proceso que hay que llevarlo, aunque estemos obedeciendo por el sufrimiento, o sea, por llevar palo. Y nosotros queremos que todo sea fácil, pero no es así. Queremos que la vida sea fácil, pero no es así. Esto no es un cuento de hadas. Tenemos que llevar procesos en nuestra vida. Porque hay días que tenemos que llorar, pero también hay días que tenemos que gozarnos. Porque todo tiene su tiempo. Pero por eso no quiere decir que Dios no está contigo. Porque aún es Jesús, el Hijo de Dios, padeció sufrimiento, llevó palo para aprender a obediencia. Para aprender qué es obediencia. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a aprender la obediencia? Cuando pasemos por el proceso. Pero podemos aprender obediencia de otra forma. Hay muchas formas de aprender. Pero Jesús, ¿cómo aprendió obediencia? A través del sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento? Porque la carne desea algo y el espíritu desea otra cosa. Dios te dice algo y la carne te dice otra cosa. Y ahí es donde tú vas a sufrir. Allí es donde tú luchas. Porque eso te está molestando, te está angustiando. Porque sabes que Dios te está diciendo algo, pero Dios, la carne te dice, ¡no! Y ahí está tu sufrimiento, tu dolor, tu angustia, en no dejar eso a un lado. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, ¿qué le decía la carne? Tenía dolor, tenía angustia. Eso lo tenía la carne. Pero él sabía que si él se bajaba de la cruz, no tuviese que morir aquí. No tuviese el corona, ni a la diestra del Padre. Pero la carne decía, mátalo a todos. Porque tenía el poder para hacerlo. Mátalos a todos. Pero él entendía y sabía cuál era el plan. Que no dejó que la carne dominara. Y decía, Padre, si es posible, pasa esta cosa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque ahí la carne estaba diciendo, deja todo su pecado.
Deja todo eso botado a un lado, deja todo eso a un lado. ¿De qué te estás sirviendo? De nada, te están diciendo. Deja todo eso a un lado. Eso es lo que te está diciendo la carne. Pero Dios te está diciendo, calma. Imagínense a Jesús allí en ese momento, sufriendo con nosotros, sufriendo por ti conmigo. Y la carne le decía, deja todos sus lados. Y lee lo que la carne nos dice a nosotros. Los amigos, las amigas. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Qué beneficio te da esto? Estás perdiendo el tiempo. Porque se mentira Jesús. Y que es verdad, Dios Padre, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué me has abandonado? Eso lo dijo Jesús. Cuando estaba en la cruz, se sentía solo. La carne le decía, ¿por qué estás aquí? Si tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué te están golpeando si tú eres el Hijo de Dios? O sea, tú eres mayor que toda esta gente. Tú tienes el poder para vencer toda esta persona. ¿Por qué me has abandonado? Porque yo le dije a su padre, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros te vamos a silbar. Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque estamos perdiendo la obediencia. Porque Dios te está enseñando a obedecer. Porque Dios te está enseñando a qué? A obedecer. Aunque a la carne no le gusta preparar nada. Nada. Y te dice, deja todo eso a un lado. Mira lo que dice los 9. Dice, y habiendo sido perfeccionado de esa manera, porque cada uno tiene un proceso distinto. Jesús fue procesado de esa forma porque la recompensa era distinta. Y cada uno de nosotros, Dios nos va a perfeccionar en el proceso de nosotros. Pero no comparemos los procesos. No nos comparemos con las personas, porque Dios tiene un plan distinto. Imaginen Jesús allí en el Getsemaní. La gente estaba por encima de él, porque todo el mundo lo estaba menospreciando. Pero ese no era su fin. Porque aunque tú estés en el proceso, no quiere decir que de tu fin. Hay muchas personas que están por encima tuyo en el proceso. Pero eso no es tu fin. Ese no es el plan directo de Dios. Ese es el proceso. No es el fin. Ese es el proceso para llegar al fin. Para llegar a ese fin. Dicen, llegó a ser autor de la salvación eterna de todo lo que le obedece. Miren hasta qué nivel llegó Jesús. El autor de la salvación de todos los que le obedecen. De todo lo que quiere. ¿Pero por qué? Porque aprendió a obedecer. Eso es algo tremendo que por el sufrimiento. Imagínese usted como papá que su hijo esté sufriendo. Imagínese usted como un papá que su hijo esté llevando palo. Pero son procesos. Hay que dejarlo. Pero nosotros como muchas veces como papá nos metemos en los procesos que nuestros hijos tienen que pasar solos. Que nuestros hijos tienen que llevar palos ellos. Y nosotros nos metemos, intercedemos por Dios. Clamamos por Dios para que Dios nos libre. No, que pase el proceso, lo que busque Dios. Pues no podemos nosotros meternos en ese proceso, porque Jesús, siendo perfecto, llevó un proceso.
siendo perfecto, sin mancha, no se equivocó nunca. Padeció, sufrió. ¿Y qué nos espera nosotros también? Dice, mira lo que dice en Mateo 20:19. Dice, luego lo entregaron a los romanos para que se burlasen de él, lo azotaran con látigo y lo crucifiquen. Miren, lo iban a entregar a los romanos para que lo latigaran, para que lo crucificaran, para que se burlaran de él. Hay muchas personas que se están burlando de él. Hay muchas personas que se están burlando de ti. Hay muchas personas que están diciendo, y este y lo otro. El que Jesús hicieron. Y lo iban a crucificar. Porque esa era la peor muerte que había. Crucificarlo. Sin embargo, él no se detuvo por eso. Él no dijo, no voy a seguir. Porque se están metiendo conmigo, se están burlando conmigo. Él siguió avanzando. Y lo estamos latigando, golpeando. La Biblia dice que era una sola peñica. Ya no tenía piel. Imagínense el dolor de sí. Si usted a medio se corta y nadie lo puede tocar, imagínense sin llaga, o sea, no llaga. Y el dolor de eso, los latigazos que le da. Y que aquí conmigo, para que hoy estuviésemos aquí hoy. Y se nos olvida lo que ha hecho Jesús por nosotros. Fácilmente se nos olvida. Y él aprendió a obedecer. Y que tenemos que tener un corazón obediente. De lo que nos diga Dios, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer eso. Porque si Dios nos dice algo, tenemos que hacerlo. Porque los planes de Dios no son como nosotros. Nosotros dice la Biblia que no podemos entender los caminos de Dios, no lo podemos entender. Nuestra cabeza no está preparada para eso. Pero que a pesar de que no entendamos, obedezcamos. Obedezcamos. De la oración tiene que haber una mujer y un hombre obediente. Usted puede orar mucho, ayunar mucho, y se lo vamos a tener en la Biblia. Y no puede conseguir ningún resultado, porque no es obediente. Porque muchas veces pensamos que cuando oramos, ay, a Dios no me escucha. Y Dios no escucha todas las oraciones. Eso lo vamos a tener en la Biblia. Vamos a 2 de Samuel 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró. Pasó toda la noche en tierra, orando por su hijo, porque el profeta le había dicho que su hijo iba a morir por el pecado, porque él había desobedecido a Dios. El rey David, ¿cómo había desobedecido a Dios? Se había acostado con Betsabé. Y aparte de eso, él hizo que fuese el esposo, cuando llega a la guerra, lo colocaron en la parte de adelante para que muriera rápido. Para él quedarse con Betsabé. Y Betsabé quedó embarazada de ese momento. Y Dios le dijo, ese niño va a morir. Y él oró, hizo ayuno por 7 días. 7 días de ayuno y de oración. ¿Y esa oración qué hizo? Nada. No hizo nada. ¿Por qué? Porque a Dios le desobedeció. Entonces nosotros muchas veces estamos orando, ayunando y no pasa nada.
¿Por qué? Porque no somos obedientes. No somos obedientes. Se nos dice una cosa y hacemos lo otro. Se nos manda a hacer una cosa y hacemos la otra cosa. Lo que a nosotros nos conviene. Y una de las cosas, ¿por qué David pecó? ¿Por qué David se equivocó? Porque se quedó en el palacio cuando él tenía que ir a pelear. Se quedó de ocioso cuando él tenía que ir a pelear, a luchar, a batallar. Porque a veces nosotros nos quedamos así, como el rey David ocioso. Y la mente comienza a trabajar. Y comienza a trabajar. Y dice, la Biblia dice que él vio ¿cómo se llama? Porque estaba enfrente la casa de Isabel. Y comenzó a trabajar el enemigo. Porque el enemigo que vete es así, destruido. Y esa era la mujer que llamaba. ¿Y qué pasó? El niño murió. El niño murió. Se cumplió lo que Dios dijo, claro. Y subió la oración, no subió la oración. Y imagínense 7 días de ayuno. Es algo tremendo, no es un ayuno que hacemos mucho hasta las 12. De 7 días sin comer. 7 días. Y no pasó nada. Pero cuando somos obedientes, usted puede durar hasta 20 minutos y eso causa algo. Eso sucede algo. Porque cuando somos obedientes, causa algo. ¿O no? Usted se da cuenta cuando es obediente y se hagan las cosas. Moisés cuando obedeció, salió mal. Cuando obedeció. Nosotros tenemos que obedecer. Aunque no veamos lo bueno cuando obedecemos en el momento, porque la carne te va a mostrar lo malo. Pero luego usted mismo se va a dar cuenta de los beneficios. Usted mismo se va a dar cuenta. Mira, dice en Proverbios 29:1, dice, quien no acepta las revoluciones será destruido y nadie podrá evitarlo. Quien no acepta las correcciones va a ser destruido. Va a ser totalmente desaparecido. Y nadie puede evitarlo. O sea, nadie puede salvarle a esa persona. Porque Dios la juzga. ¿Por qué? Porque no son obedientes. No aceptan la corrección. Las personas dicen esto, lo otro, y a mí se molesta. Por eso es que la Biblia dice que el necio, si uno lo corrige, te va a terminar odiando. Y hay personas que le dicen algo y se ponen molestas con el pastor. Y ahí se ven que tú una persona, porque se vuelven molestos. Pero eso es la Biblia, el necio te va a terminar odiando. Aun cuando uno lo corrige de buena manera. Aun cuando uno sabe que no es el camino. Y ellos, por eso tenemos que ser obedientes y dejarlo corregir. ¿Y dejarlo cómo? A la carne no nos gusta que nos corrija. A nadie. A nadie le gusta que le digan la verdad. A nadie. Pero nosotros tenemos que aceptarlo. Tenemos que saber que estamos equivocados, que hemos equivocado, que hemos fallado. Por eso tenemos que saber en qué fallamos. Dicen, miren, vamos a Isaías 48:8. Dice, si nunca lo habías oído, si nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió ante tus oídos, porque sabía que siendo desleal habrías de desobedecer. Por lo tanto te llamé rebelde desde el vientre. Los ojos estaban cerrados.
del pueblo de Israel. No sabían, no habían escuchado nada. ¿Pero por qué? Por ser desobedientes. Y a veces no escuchamos la voz de Dios, porque no obedecemos. Dios no nos muestra a nosotros cosas, porque no obedecemos. Entonces que cuando usted obedece, se le abren los ojos, se le abren los oídos para escuchar lo que Dios quiere. Porque mire, si yo le digo una cosa y usted no le está haciendo caso, ¿cómo Dios no va a seguir hablando si no le hizo caso a la primera? Tiene que hacerle caso a él primero para luego estoy seguro, ¿verdad? Pero como dejamos eso a un lado, no, porque eso es para la carne, no, vamos a dejarlo así. Y Señor, háblame. Y te hablé. Ya te dije lo que tenías que hacer. Tenemos que saber y escuchar. El rey Saúl, ¿usted sabe que el rey Saúl, cuando ya estaba destituido de Dios, ya Dios ni le hablaba? Él iba a orar y nada, no sucedía nada, porque él desobediente. Hasta tal punto que fue como una divina para hablar con el profeta, con una divina. Y a veces nosotros buscamos en otras personas que Dios nos hable. Pero si ya y le digo lo mismo que él había dicho, porque ya Dios habló. Pero buscamos de otra persona nos diga otra cosa. A veces vamos a los brujos por lo mismo, para que nos digan otra cosa. Pero si ya Dios te dijo algo, y es necesario que tú obedezcas eso que Dios te dijo. Pero no, Señor, háblame. Y le hacemos esa oración como que tan repetida, que son varias las repeticiones, porque no has obedecido. Imagínese que fue una divina, a una bruja, por buscar escuchar la Dios. ¿Usted cree que esa es la forma? Para nada. Y a veces nosotros buscamos de distintas formas para que Dios nos hable. Y no son las formas, no son las correctas. Cuando obedecemos, se abre. ¿Qué fue lo que dijo cuando Jesús fue bautizado? Dice, este vino dado en que yo tengo complacencia, porque obedeció. Porque cuando nosotros obedecemos, suceden cosas maravillosas a nuestro favor. Y eso está en la Biblia, eso no lo digo yo. Eso no me lo dice el pastor. Eso está en la Biblia. Las personas que obedecieron vieron la gloria de Dios extraordinariamente. Y las personas que desobedecieron no la vieron nada. No se la vio para nada bien. Para nada bien. Eso es nada. Entonces, si yo no estudio, es para que nosotros nos demos cuenta del principio de la obediencia y tengamos ese corazón obediente. Pero nos cuesta muchas veces obedecer. Nos cuesta muchas veces. Y eso que nos cuesta, pero que aprendamos día con día a obedecer a lo que nos mandan a hacerlo, porque si usted no obedece, los suyos se van cerrando. El rey Saúl perdió tanto por desobedecer a Dios. Después de estar en el reinado, en el palacio, llegó a estar loco. Tenía que David tocar una arpa para que los espíritus saliesen de él. Pero estaba loco, porque Dios no estaba ya con él.
Y cuando él estaba obedeciendo, dice la Biblia que aún profetizaba. Cuando obedecía. Ni en el punto hasta donde llegó Saúl cuando obedeció. Pero la fama, la posición, yo sé que a veces cuando tenemos una posición o un buen trabajo, nos asentamos y no buscamos de Dios, porque ya estamos cómodos, ya tenemos un buen sueldo, ya estamos bien. ¿Para qué vamos a dar? Estoy tranquilo, estoy bien con mi familia, no hay problema, nos asentamos. Entonces uno de los grandes problemas, uno de los grandes problemas de Salomón fue ese, que no tenía con quién pelear. Todo el mundo estaba a su favor. Él no tenía con quién pelear. Y él se desvió. Con otras mujeres. Porque Salomón no peleó, no luchó. Porque ya estaba cómodo, rápidamente hablando. Y nosotros cuando estamos cómodos, nos asentamos y lo buscamos. Pero cuando no tenemos trabajo, Señor, nos levantamos la madrugada, provemos un trabajo, ayúdame, Señor, súpleme. Y cuando lo conseguimos, cuando tenemos para pagar el alquiler, Dios santo, hacemos ayuno, intercesión, vigilia, altar, clamamos, y cuando pagamos, ya no. Tenemos que buscar a Dios. Y que la pagar un alto precio por nosotros. Muy grande. Muy grande. Dice en Lucas 24, 25, 26, dice: entonces Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Tenía que pasar todas estas cosas antes de entrar en su gloria. Tenía que sufrir para entrar en su gloria, para entrar en su plan. Imaginemos llevarnos para la vida y llevado como cordero al matadero. No dijo nada. Jesús no dijo nada. Le dijo, no me den tanto, ya que me duele. No levantó la voz. Y a nosotros en medio nos dicen algo y nos vamos de la iglesia. El pastor está diciendo esto, me voy. Y a él lo estaban golpeando, no hablando, golpeando. Y él no decía nada. Para que hoy nosotros pudiésemos entrar en el lugar santísimo. Podemos sentir la presencia de Dios. Antes usted no podía hacer. Antes era sumo sacerdote que podía entrar y ofrecer las peticiones de cada uno. Y era una vez al año. Usted puede orar en cualquier momento de su vida. Y es gracias a eso que podemos entrar ahí, Señor. Aunque nos equivocamos, porque el sumo sacerdote tenía que estar santo, porque si no, moría. Y ahorita, aunque nos equivoquemos, podemos entrar. Aunque fallemos, podemos entrar. Y no nos mata ahí. Imagínense lo que hizo Jesús. Yo sé que es necesario que entendamos lo que hizo con nosotros. Amén. Vamos a colocarnos.